Era el séptimo día de la semana o Sabbat, un día sagrado para el judaísmo en Israel en donde se prohíbe matar animales, pelear o prender fuego, entre otras prácticas, y que el 7 de octubre de 2023, en medio de este ejercicio espiritual, el pueblo de Israel experimentó el terror en una operación perpetuada por Hamas, la Organización Islámica de Palestina. Ya no sería Sabbat, sino que se convertiría en la operación Inundación de Al-Aqsa, como la llamó el grupo terrorista, donde atacaron con al menos 3.000 misiles, masacraron 260 personas en un festival de música y tomaron como rehenes a mujeres, niños y bebés para llevarlos a la Franja de Gaza, entre otros crímenes contra civiles israelíes. Alrededor de 1.000 personas fueron asesinadas el primer día del ataque. Así es como empieza otro capítulo de la guerra entre Israel y Palestina, la cual se desarrolla a lo largo de varias décadas y que sigue escalando, sin tener en cuenta el derecho penal internacional y los estatutos de Roma, el cual está establecido para perseguir y juzgar individuos por crímenes de guerra. Ahora Israel ha decidido contraatacar con la operación denominada Espada de Hierro y ha vuelto a declarar estado de guerra. A 2 meses del inicio de este conflicto, los bombardeos de Israel hacia la Franja de Gaza ha provocado la muerte de al menos 14.352 personas, en su mayoría mujeres y niños. Bueno, las implicaciones sociales para una población en donde las mujeres y niños son blanco principal de organizaciones terroristas, hablando en cuanto a implicaciones sociales, son todas. Son profundas y alarmantes porque cuando hablamos ya de implicaciones sociales en niños y mujeres, estamos hablando de implicaciones incluso a largo plazo, ¿sí? En donde estamos determinando que estas mujeres y niños van a estar personas que todo el tiempo van a estar con miedo, van a ser el trauma en estos niños va a ser una cuestión a largo plazo en donde la reconstrucción de un tejido social, de donde hagan parte estas mujeres y estos niños va a ser supremamente difícil, ¿sí? Adicional a esto, hay que tener presente que pues las mujeres y niños son parte de las familias, son parte principal de los núcleos familiares, ¿sí? En donde cuando mujeres y niños viven experiencias tan fuertes como la guerra, ¿sí? Digamos que las consecuencias tanto sociales como emocionales y psicológicas, que todas hacen parte de la misma línea social, hace que esta población quede totalmente traumatizada, insegura, con miedo. Entonces estamos generando un atraso a nivel de sociedad, porque estamos generando en esta población de mujeres y niños que son víctimas de ataques terroristas, personas que no se van a desarrollar totalmente, que en el día de mañana no vamos a estar seguros si van a ser personas que puedan aportar a una sociedad de forma positiva. El uso de armas prohibidas por organizaciones internacionales, cortes de suministro de servicios públicos y desplazamiento forzado de 1.7 millones de gazíes se ha catalogado como el mayor desplazamiento de su historia reciente. Esta parte de la historia no es nueva, ya que los territorios del Medio Oriente han sido vulnerados por años debido a intereses económicos y de poder. Esta parte del conflicto en Palestina surge desde tiempo atrás, donde han atacado y vulnerado sistemáticamente a la población de Gaza, como el 7 de agosto del 2023, a pocos días del ataque de Hamas. Israel disparó un misil en el campo de refugiados de Jabalia, asesinando niños indiscriminadamente. El desplazamiento forzado se convierte en un crimen de lesa humanidad porque no solamente afecta a familias enteras, niños, mujeres, sino que tenemos que tener en cuenta que el desplazamiento forzado no es una consecuencia de la guerra, es una estrategia de la guerra para obtener territorios, ¿de acuerdo? En esa medida, las implicaciones para un territorio son fatales porque se vuelven territorios que quedan totalmente desolados, abandonados, donde no hay una estructura, se pierde la estructura social, se pierde la cohesión social, donde se pierde todas las formas de humanidad también, donde esos territorios quedan también a la deriva, quedan como territorios improductivos, donde las personas en su mayoría, porque hay que tener también en cuenta una cosa del desplazamiento forzado, y es
que en la mayoría de los casos se da en las periferias, en el campo, ¿sí? En territorios donde la gente pues solo vive o sabe vivir de lo que produce la tierra, de lo que ellos trabajan la tierra. Entonces, implicaciones para el territorio, todas. Ausencia de trabajo, pérdida total de la noción y distribución del territorio, pérdida total también de los vínculos sociales que hacen que en ese territorio pueda existir la vida, pueda existir una comunidad, pueda existir la cohesión social. Han pasado 2 meses desde que inició la guerra y al parecer todo vale y está permitido. Países y personas fuera del conflicto se sitúan a favor o en contra de estos 2 territorios, justificando la continua violación de derechos humanos contra civiles en estos 2 lugares, sin tener en cuenta los efectos a largo plazo y el mensaje que se está enviando al mundo, del cual no vemos pronta resolución, ni mucho menos el reconocimiento del sufrimiento de estas personas, el cual vemos desde una alejada ventana por internet. Los efectos a largo plazo para una sociedad que vive una continua violación de derechos humanos en su territorio, realmente hablando, en efecto son devastadores. ¿Por qué? Porque un territorio o una sociedad con continua violación de derechos humanos es una sociedad en la que estamos hablando en donde las instituciones quedan totalmente nulas, lo cual genera en la población desconfianza absoluta y total en las mismas. La violación de derechos humanos también en un territorio genera el desplazamiento del que hablábamos anteriormente, que aparte de ser una consecuencia, es una estrategia de la guerra, lo cual estos grupos que entran a los territorios a violar estos derechos humanos, pues lo tienen totalmente claro. Entonces, por eso mismo, otro de los efectos es el desplazamiento. Un tercer efecto del cual podríamos hablar a corto y largo plazo es la economía. Un territorio en donde hay violación de derechos humanos es un territorio con una economía nula, donde los otros países, donde la inversión extranjera no va a poder existir, porque pues seamos lógicos, nadie va a invertir en un país donde todo el tiempo haya guerras, muertes y haya total inestabilidad a nivel social. ¿Qué más? Esto hablando en cuanto a instituciones, economía y partes de la sociedad, digamos que las más evidentes. Pero hablando ya en términos también del territorio para la comunidad es devastador, porque no solamente también del daño, los traumas y daños psicológicos que hablábamos anteriormente, sin contar también la polarización, ¿sí? Porque en un territorio donde se vive esta violación de derechos humanos constante, la población entra en una polarización constante en donde la conciencia del mismo territorio se pierde, la conciencia del mismo estado del ser, de la seguridad, empieza a ser nula. Entonces, efectos a largo plazo para una sociedad en continua violación de derechos humanos, todos, en términos políticos, sociales, económicos, psicológicos, en términos incluso de desarrollo y cohesión social.